La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. El profeta Moisés dice lo siguiente en Deuteronomio 10:17. Dios es Dios, Dios grande, poderoso y temible. Permítame darle una advertencia. La siguiente parte del viaje conducirá a los viajeros como usted fuera de su zona de comodidad. Su mente será forzada al máximo y su corazón va a ser probado. No obstante, todos los que atraviesan esta sección estarán bien equipados para afrontar los demás retos que quedan por delante. Veamos entonces lo primero que mencionamos. Dios es Dios. La mayoría de nosotros compartimos la creencia de que Dios es más grande incluso de lo que podríamos concebir. La sinceridad de nuestra creencia está a punto de ser probada. En el sexto día de la creación, después de crear el reino animal, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En este espacio juntos vamos a reflexionar sobre alguna de las maneras en las que el hombre y la mujer originales fueron hechos para reflejar la naturaleza y semejanza de Dios. Pero primero tenemos que analizar otra pregunta. Si Dios es uno, ¿por qué dijo hagamos? ¿Por qué no dijo yo haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza? ¿Por qué es que Dios a veces se refiere a sí mismo con palabras como nosotros y nuestro? Algunos sostienen que el uso divino de nosotros y nuestro es el plural de su majestad, como cuando un rey se refiere a sí mismo como nosotros. Bueno, aunque Dios es incomparablemente majestuoso en poder y gloria, la gramática hebrea no provee ninguna base sólida para esta explicación de plural de majestad. Otras personas creen que Dios hablaba con los ángeles cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Si bien los ángeles no se nombran en el texto, ni fue el ser humano creado a imagen de los ángeles. ¿Se da cuenta? Lo que resulta claro después de una sencilla lectura de las Escrituras y de un escrutinio de la gramática es que nuestro Creador escogió describirse como plural, pero también lo hizo como singular. Génesis 1:26 y 27 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto es plural. Y luego dice: y creó Dios al hombre a su imagen, singular. La descripción que Dios da de sí mismo, tanto como plural como singular, es consistente con quien Él es y siempre ha sido. La complejidad y magnitud de la unidad de Dios va mucho más allá de la definición superficial de uno que el hombre tiene. El infinito no cabe en el molde preconcebido del hombre. Dios es Dios. El Salmo 92 dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, Dios es una unidad compleja. El libro de Dios comienza con las siguientes palabras. Génesis 1:1 dice: en el principio creó, conjugación singular del verbo, Dios, que es la palabra Elohim, que es un sustantivo masculino plural, los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
Dios creó todas las cosas por su palabra y por su espíritu. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Veamos entonces primero en cuanto a su palabra. Para todos los que deseen aprender acerca de su complejo creador, las Escrituras ofrecen amplia información. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan comienza con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Como consideramos en el último espacio juntos, el Verbo es la expresión externa de los pensamientos internos de Dios. Como usted es uno con sus pensamientos y palabras, así Dios es uno con su palabra. El Verbo es declarado ser con Dios, lo cual nos da una pauta que sería distinto, pero también dice que es Dios, es uno con Él. También nos ayuda a observar que el pronombre personal Él es empleado al referirse al Verbo. Veamos entonces ahora en cuanto a su espíritu. De la misma manera que el Señor Dios describe su palabra de una manera distinta y personal, el Verbo, Él también describe así a su espíritu. El Salmo 104:30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos. Y el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo, dice Juan 14:26, os enseñará todas las cosas. Al igual que el Verbo, que pronunció palabra e hizo que todo lo que conocemos existiera, el Espíritu Santo, el cual llevó a cabo las órdenes del Verbo, es perfectamente uno con Dios. Dios es grande. La mayoría de los monoteístas no tienen ningún problema para estar de acuerdo con las siguientes palabras del rey David en 2 Samuel 7:22. Él dijo: tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Sin embargo, muchos de los que se apresuran a afirmar que Dios es grande y que Dios es Dios y que no hay nadie como Él, están igualmente prestos a rechazar la propia revelación de Dios acerca de su naturaleza plural y singular. Puesto que no hay nadie como Él, nos debe sorprender si el Todopoderoso se revela más grande y complejo de lo que podríamos pensar. Dios nos anima a albergar pensamientos correctos acerca de Él. El Salmo 50:21 dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios no solo es grande, sino que Dios es uno. Los judíos ortodoxos repiten regularmente una oración conocida en hebreo como la Shima, la cual dice: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta oración viene del Torá. Oye, Shima, Israel, Jehová, es decir, Yahvé, nuestro Dios, Jehová, uno es. La palabra hebrea empleada para describir la unidad de Dios es la palabra Eshad. Esta palabra es usada frecuentemente para describir una unidad múltiple, tal como un racimo de uvas. En otros lugares en las Escrituras, Eshad se traduce como un batallón,
refiriéndose a un capitán junto a sus soldados. En el siguiente espacio juntos, esta palabra surgirá de nuevo cuando el primer hombre y su esposa vendrán a ser Eshad, es decir, una carne. Al mirar los otros versículos donde se emplea esta misma palabra hebrea, está claro que el término que Dios usa para describir su unidad puede significar más de una entidad. El Antiguo Testamento contiene muchísimos versículos que hacen alusión a la unidad plural de Dios. Permítame darle un ejemplo. Isaías 48:16 dice: «Desde el principio allí estaba yo, y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu». ¿Quién es Jehová el Señor? ¿Quién es su Espíritu? ¿Quién es el yo y el me que fue enviado por Jehová el Señor y su Espíritu? Estas preguntas serán contestadas con claridad al ir viajando por las Escrituras y pensando en ellas. Ahora, permítame darle, a manera de ilustración, unidades sobre las cuales estamos de acuerdo. Nuestra palabra unidad viene de la palabra latina unus, que significa uno. Aunque muchas personas rechacen el concepto de Dios como una triunidad eterna, pocas se atreven a negar las unidades de tres en uno que llenan nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, el tiempo forma una especie de triunidad con su pasado, presente y futuro. El espacio es otra, consiste de altura, longitud y anchura. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Un hombre, finalmente, puede ser padre, puede ser hijo y puede ser marido. Es más, fijémonos en la naturaleza. El Sol también es una triunidad. Aunque la Tierra solo tiene un sol, uno llama sol al orbe celestial y llama sol también a la luz del sol y a su color. ¿Hace esto que existan tres soles? No, el sol no es tres, el sol es uno. No hay contradicción entre que el sol es uno y que es una triunidad. Algo parecido pasa con Dios. Como la luz y el calor del sol proceden del sol, así también la palabra de Dios y el Espíritu de Dios proceden de Dios. Sin embargo, son uno, así como el sol es uno. Por supuesto, todas las ilustraciones terrenales se quedan cortas a la hora de explicar la complejidad del único Dios verdadero. A diferencia del sol, Él es un ser personal, amoroso y que puede ser conocido. No obstante, tales ilustraciones deben conducirnos a un punto de encuentro, ya que todos coincidimos en que existen triunidades en la creación, y la mayoría de la gente admite que el Creador trasciende a su creación. En Hebreos 3, versículos 3 al 4, leemos: «Tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios». Si la creación de Dios está llena de unidades complejas, debe de sorprendernos que Dios mismo sea una unidad compleja. Si con todo nuestro conocimiento científico no podemos explicar completamente el mundo en que vivimos, ¿cuánto menos podremos explicar a aquel que lo creó? Dios es Dios. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol.
¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es al probar los secretos de Dios que tendremos el privilegio de descubrir y experimentar uno de los atributos más maravillosos de su naturaleza eterna, el hecho de que Dios es amor. Ahora, ¿a quién amó Dios? El amor de Dios es un afecto incomprensiblemente profundo que fluye de su corazón de Padre y se expresa de manera práctica. Dado que Dios es amor, su amor no depende de la amabilidad o hermosura de su objeto. Primera Juan 3:1 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Aquí tenemos algo para meditar. El amor precisa de un objeto de adoración. Nosotros no decimos amo, sino más bien decimos amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis amigos. El amor necesita un objeto. Así que, ¿a quién amó Dios antes de crear seres vivos especiales como objetos de su amor? ¿Necesitaba Dios crear a los ángeles y a los seres humanos? No, nuestro Creador es autosuficiente. Él creó seres espirituales y seres humanos no porque los necesitara, sino porque los deseaba. La diferencia es grande. Como ya hemos aprendido, Dios habla. Hablar solo tiene sentido en el contexto de una relación. ¿Con quién habló Dios antes de crear a los ángeles y a los seres humanos? ¿Necesitaba Dios crear otros seres para tener alguien con quien hablar? No, todo lo que Dios necesita está en sí mismo. Él no necesita nada. Dios es autosuficiente y autosatisfaciente, pero es parte de su naturaleza desear hablar y que se le hable, amar y ser amado. Esto nos conduce a otra verdad, el hecho de que Dios es alguien con quien podemos relacionarnos. Amar y hablar solo tienen sentido en el contexto de una relación. ¿Con quién disfrutaba Dios una relación antes de crear a otros seres? La respuesta está entretejida en la unidad compleja de Dios. En la eternidad, antes de que Él creara a los ángeles o al hombre, nuestro Dios disfrutaba una relación satisfactoria e íntima de amor y comunicación en sí mismo, con el Verbo y con su espíritu personal. Ahora, separemos un poco las capas. En respuesta a estos profundos pensamientos acerca de la naturaleza plural e interpersonal de Dios, alguien me escribió lo siguiente. Él dijo: Dios envió a los profetas para decirnos que Él es único. Lo entiendo. Ahora, ¿por qué necesitamos separar cada capa e identificarla una por una, cuando simplemente podríamos ponerlas todas juntas? Bueno, es cierto que nunca podremos entender todo acerca de nuestro Creador infinito, pero puesto que Él ha revelado tantas grandes verdades acerca de sí mismo en sus escritos, ¿no debemos intentar comprender estas verdades? Si hemos de pensar en Dios, debemos de hacerlo con precisión. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que Dios es uno, pero ¿qué ha revelado este Dios único acerca de sí mismo? ¿Qué podemos descubrir acerca de Él en las Escrituras al separar cada capa? Encontramos a un Dios personal, a un Dios que puede ser conocido, a un Dios fiable y a un Dios que es uno con su palabra y con su espíritu. En su infinita grandeza,
Dios se ha identificado como el Padre, su Verbo como el Hijo y su Espíritu como el Espíritu Santo. Estas son las tres distinciones personales dentro del único Dios verdadero. En nuestro próximo espacio juntos vamos a examinar algunas escrituras que desgranan y exponen esta verdad. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida y en nuestro próximo tiempo juntos vamos a estudiar un poco más en cuanto al Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.